Si la Biblia es clara en algo, es que va a haber un juicio final. En la palabra de Dios nos dice en Génesis 18:25 que Dios es el juez de toda la tierra. Y el apóstol Pablo también dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de nosotros mismos. Es un pensamiento a veces aterrador estar meditando en si podremos pasar ese juicio de Dios o no lo pasaremos. Por eso en esta semana, en Lecciones de Esperanza, vamos a estudiar más acerca de esta hermosa lección que nos dice la buena noticia del juicio. ¿Quieres unirte con nosotros? Estás invitado para participar nuevamente de este segundo capítulo de nuestro programa Lecciones de Esperanza. Vamos entonces a escuchar un himno especial para que podamos deleitarnos y dar gloria a Dios. Conmigo siempre aquí, consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en el poder vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Lecciones de Esperanza, y en esta semana estamos estudiando 5 lecciones también de la palabra de Dios que tienen que ver con el juicio. Y para estudiar la primera de ellas, quiero presentar a nuestro invitado de esta semana. Es un invitado que tiene experiencia, es compañero en la oficina, y estamos hablando del pastor Olbenis Gómez, nuestro director de Ministerios Personales y también el director de Ministerio de Vida Familiar de nuestra asociación. Pastor Olbenis, bienvenido aquí a su programa Lecciones de Esperanza. ¿Cómo está? ¿Qué tal, amigos? Estamos contentos de estar aquí en este programa, esperando que este tema que vamos a analizar
sea de gran importancia para cada uno de ustedes. Y pastor, todas las semanas estamos estudiando 5 temas importantes de la palabra de Dios, y el primero de ellos entonces es el tema que se llama la importancia de la hora del juicio. Y yo quiero leer el texto de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, que nos dice la palabra de Dios. Dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pastor, en esta semana, en la primera de las 5 lecciones, va a hablar acerca de la importancia de la hora del juicio. ¿Qué podemos hablar acerca de lo que nos dice este versículo y el juicio de Dios? Bueno, en relación al concepto temed a Dios, está proporcionándonos a nosotros la importancia de buscar a Dios, conocer a Dios y adorar. Eso Así es lo es. que está buscando. Porque el juicio, si lo vamos a ver de una forma general, va a tener 2 bandos. Los que adoran a Dios y temen su nombre, y los que simplemente no lo adoran y no temen su nombre. Así es. El texto dice algo muy importante y menciona el evangelio eterno, ¿verdad? Me llama la atención que el evangelio eterno, como dice el versículo 6, dice: vi en medio del cielo volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Se contrasta con la idea de juicio, pastor, porque evangelio es buenas noticias, pero el juicio da una idea de que son malas noticias. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una compaginación de eso? ¿Cómo está relacionado el uno y el otro? Cuando hablamos del Evangelio eterno, estamos hablando de un Evangelio que salva y Amén. que no es solo actualizado a este tiempo, sino que viene desde el Génesis hasta nuestros días, ¿verdad? Porque es eterno, donde Dios, sí. exacto, donde Dios realmente tiene un plan de salvación para el humano. Ahora, cuando hablamos del Evangelio eterno y el juicio, lo que estamos diciendo es una oportunidad que tiene el ser humano para la salvación eterna, y sobre todo, y el deseo de buscar a Dios en su corazón y encontrarlo. Y la otra propuesta es que aquellos que no quieran buscar a Dios, pues simplemente tendrán la otra parte del juicio, que será la condenación y finalmente su destrucción. O sea, el evangelio eterno es la esperanza que tenemos frente al juicio. Y qué bonito es saber de que si nosotros analizamos, el evangelio y el juicio son 2 partes de una sola respuesta que Dios tiene para enfrentar el problema del pecado a nivel del universo. Porque Dios desea erradicar lo malo y el pecado. Nos da el evangelio eterno, que es la buena noticia de la salvación, y el juicio, que le pone un punto final al problema. Y lo interesante es que habla también del evangelio eterno porque se refiere al universo también. O sea, aquí no solamente está involucrado la tierra, los seres humanos y el pecado. Aquí está involucrado todo el universo existente. Así es. Porque es la primera vez en la historia de todo este universo y de Dios donde el pecado llegó a surgir y existir. Y ahora Dios está tratando o está evidenciando que su reino es un reino de amor y que Él es un Dios justo, versus Satanás, que intenta decir que Dios no es justo. Entonces, por esa razón habrá un juicio. Exacto. Porque se va a describir a los que realmente están con Dios en la tierra a pesar del pecado y han salido victoriosos sobre el pecado, versus aquellos que han seguido sus inclinaciones y sus tendencias simplemente sin querer a conocer a Dios, o rechazando a Dios y siguiendo un camino de perdición. Así es. Así que el juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. La segunda de las lecciones de esta semana habla y se titula de la misericordia y el juicio de Dios. Es importante saber de que el juicio que Dios tiene no es un juicio sin misericordia, porque el carácter de Dios es un carácter de amor. Entonces, la idea de que Dios tiene un juicio debe estar profundamente arraigada en saber de que la motivación de ese juicio es el amor. ¿Qué nos puede decir, pastor, Apocalipsis, el capítulo 20
y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: vi a los muertos grandes y pequeños, dice la palabra del Señor, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Que habla de dos juicios aquí, porque no solo el juicio es para los justos, sino también para los impíos. Muy interesante, pastor, de ese texto me llama que fueron juzgados según sus obras. Así que la Biblia, queridos amigos, es muy clara en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 en decir que la gracia ha sido lo que nos ha salvado por medio de la fe. Sin embargo, el juicio el Señor lo toma a partir de las obras que las personas han hecho, porque es algo que demuestra nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios. Pastor Olbenis, ¿qué podemos decir con respecto a la importancia de que las buenas obras, aunque no nos salven, demuestren de qué lado estamos en el juicio? Bien, esto es importante porque recordemos que muchos hacen mención a que si son buena gente, tienen derecho a la salvación. Es correcto. Pero no requiere de eso. Requiere de una fe, requiere de un conocimiento de Dios y requiere de una acción de entender lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos, y esa salvación Él pone en nosotros el deseo de servir a Dios. O sea, es un encuentro personal con Dios que hace la diferencia de buenas obras versus las obras con fe. A mí me llama mucho la atención una cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que nos dice así, dice: cuanto más de cerca veamos el carácter sin mancha de Cristo, mayor será nuestro deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad veremos en nosotros mismos. Qué importante es saber de que cuando estamos en Jesús y aparecemos en el juicio, estamos muy conscientes, pastor, de que nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a ganar algo para entrar a esa vida eterna y pasar ese juicio. Sin embargo, estar con Jesús nos capacita para vivir una vida de tal forma que nuestras obras reflejen de corazón en quién hemos basado nuestra fe. O sea que las buenas obras no nos santifican. Las buenas obras no son... que es el fruto, el reflejo de una entrega, de una dirección, una amistad en comunión con Dios. Las buenas obras, pastor, no son el resultado de mi esfuerzo nada más, sino el resultado de Dios trabajando a través de mí. Así mismo. Así que, pastor, una última cosa en esta segunda lección. ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza al saber de que quizás si una persona dice, wow, es que mis obras no han sido muy buenas, aún todavía tener esperanza ante Dios en el juicio? Lo hermoso de ser cristiano es que nosotros podamos ir ante Dios tal como somos y reconocer ante Él lo que somos delante de Dios, pecadores. Esa es la obra más grandiosa que nosotros podemos hacer. Porque cuando usted reconoce su debilidad, cuando usted reconoce que no es nadie, que solo lo que tiene es de Dios, entonces tu vida comienza a cambiar de una forma poderosa. Y ahí la historia de muchos hombres que conocieron a Jesús y su vida cambió para siempre. Por eso las buenas obras no es la justificación que tiene el hombre para decir yo merezco la salvación. Es su relación con Dios, es su contacto con Dios que hace que él sienta el deseo en su corazón de ser algo por la humanidad, de ser algo por el que lo necesita, y de esa manera él entra en una comunión muy especial de Dios. Y por eso cuando hablamos del juicio, eso es lo que le dará la seguridad de que puede enfrentar el juicio con el Señor. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de esta semana habla acerca de una escena magnífica y se encuentra basada en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, 9, 10 y 13 es un texto que nos habla acerca de la grandeza y el poder de Dios. Se refleja a Dios el Padre como un anciano de días y se refleja allí en ese texto a Cristo Jesús como el Hijo del Hombre que recibe la honra y la gloria después de haber recibido el juicio. Así también los hijos de Dios
reciben el juicio a favor de ellos. Y por eso en este estudio, en este tercer punto de la lección, nos lleva a estudiar el tema de que la verdad siempre triunfa, pastor, y la justicia siempre reina. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de esta escena magnífica? Bueno, en primer lugar, la descripción que aparece aquí, donde Dios revela al profeta la historia del mundo en sus diferentes etapas, finalmente llega a un punto donde Dios entonces comienza a ser más amplio en lo que será el tiempo final y cómo vendrá su juicio. Recuerden que el juicio comienza aquí en la tierra, pero termina en el cielo. Y lo interesante de esto es que encontramos que todos los imperios que existieron en este mundo tuvieron una parte fundamental en esta profecía, pero finalmente Dios termina con el concepto de que estos imperios serán destruidos porque Dios establecerá un reino y un reino para siempre. Así es. Y me llama la atención de que el hecho de que Dios tenga un juicio y de que veamos una escena del juicio, pastor, donde está ya culminando y en donde podemos ver que de verdad se cumplió toda la profecía y se cumplió de que el juicio se dio a favor de los santos, como dice el libro de Daniel capítulo 7, nos llena de esperanza. De saber que a pesar de que hay muchos problemas, muchas dificultades en el mundo, a pesar de que en estos contextos nosotros vemos injusticia por todos lados, la verdad siempre va a triunfar y la justicia va a reinar. Y me llama la atención porque Dios se lo revela a Daniel miles de años antes. Así es. Y lo que dice Daniel 7, 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Una descripción clara de lo que será el reino de los cielos, pero también de lo que será el anciano de día, que representa a Dios en su acción de juzgar al mundo entero. Así que nosotros podemos tener confianza de que nuestro Dios, el Padre Celestial, va a abrir esos libros y va a haber justicia. De que a pesar de que haya injusticia en este mundo, Dios nos asegura que su verdad va a triunfar y que su justicia va a reinar para siempre. Y nota lo interesante, ahí aparecen todos los seres creados de Dios, o sea, de todo el universo. Es una evidencia de lo que será nuestro primer encuentro como humanos ante los otros seres vivientes que también estarán ahí para evidenciar y sobre todo confirmar que Dios es amor y que Dios es justo. Tú puedes ser un patrocinador de Visión Global. Puedes hacer tu aporte vía transferencia electrónica o depósito al número de cuenta que ves en pantalla. Tu contribución será utilizada en el fortalecimiento de esta obra que desarrollamos para compartir mensajes de esperanza con muchas personas. Dios te bendiga. El cuarto punto de la lección de esperanza de esta semana se titula Un vistazo al cielo. Pastor, a mí me gustaría darle un vistazo al cielo. Okay. Y es importante saber de que en el libro de Apocalipsis, Juan le dio muchos vistazos al cielo, pastor, y vio cómo el futuro se iba a desarrollar. En Apocalipsis capítulo 4, el versículo 2 al 4 nos dice de la siguiente manera: al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono vi que había 24 tronos,
y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Nosotros tenemos una bonita similitud, pastor, de aquí en Apocalipsis 4 y el texto de la lección anterior, o del punto anterior, que era Daniel 7. En ambos lugares se sienta el anciano, en ambos lugares hay tronos y en ambos lugares hay una escena de gloria. ¿Qué podemos decir nosotros del vistazo al cielo? Bueno, aquí sin duda estamos viendo la corte celestial, lo que será el trono en su esplendor con los 24 ancianos. Pero también contemplaremos esa imagen porque realmente evidenciará el Dios poderoso por la cual hemos creído siempre. Pero también evidencia algo que es muy importante: Dios se sienta para simplemente ejecutar el juicio final y ejecutar a los que realmente serán para salvación eterna y los que serán para perdición eterna. Así es. Ahora, hay 24 ancianos, pastor. Hay muchas ideas de lo que simbolizan, pero nosotros sabemos que en el antiguo Israel había 24 divisiones del sacerdocio levítico. Y nosotros podemos saber de que el libro de Primera de Pedro, la primera carta, del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que los creyentes somos linaje escogido y real sacerdocio. Esos 24 ancianos simbolizan, o podrían simbolizar, que representan a los redimidos de nosotros, que vamos un día a subir al cielo y también estar con Cristo Jesús. Así que hay esperanza, pastor. Llama la atención el 1 de Pedro 2:9, porque dice que estos ancianos son los que anuncian las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nos da a entender que esos que estarán allá son personas que han pecado en este mundo, que han fracasado, que han tenido evidencia de un mal proceder, pero que en algún momento de su vida, que eso es lo más grandioso de este mensaje, en algún momento en su vida conocieron a Jesús, conocieron el Evangelio eterno y comenzó un cambio en su vida. Un cambio que les permitió vencer el pecado en sí mismo, un cambio que les dio la seguridad que con Cristo podían avanzar. Y eso es lo que hará la diferencia entre aquellos que verdaderamente sirven al Señor de corazón y en aquellos que simplemente rechazan la oportunidad de salvación que Dios da. Pastor, en el libro de Daniel, capítulo 7, vemos al anciano y vemos al Hijo del Hombre. Pero en esta escena vemos ahora al anciano, vemos a los tronos, ¿verdad? Al que estaba sentado, que representaría al anciano de Daniel 7. Y ahora vemos los 24 tronos con los 24 ancianos y que están vestidos de ropas blancas, que simboliza que en el juicio ellos recibieron la justicia, no de ellos mismos, sino la justicia de Cristo Jesús. Fueron perdonados, Pastor Olbeni, fueron salvados y están sentados adorando a Dios, adorando al Rey de Reyes que está sentado en el trono del medio. Y me llama la atención, pastor, que en el juicio, quiere decir que estos en medio del juicio lo pasaron, recibieron el perdón, la salvación y ahora están cantando: Señor, digno eres de recibir gloria, honra. Y qué canto más bonito, pastor, de ese vistazo al cielo, porque nos indica que nosotros también podemos ganar esa salvación, podemos ser perdonados, restaurados e ir al cielo con Cristo Jesús, a pesar de que muchos digan: no, el juicio es una mala noticia. No, el juicio es una buena noticia porque es a favor de los hijos de Dios. Es que en un juicio está la verdad, está la evidencia y está lo falso. En este caso, los 24 ancianos representan los que vencen el mal, los que vencieron el pecado, y esa es la evidencia que Dios tiene ante el universo de que su ley es eterna, de que su ley es amor y de que su principio de gobierno es un gobierno justo. Por eso es que ellos están ahí, porque con vestiduras blancas y con corona significa que ellos vencieron y lograron alcanzar la victoria sobre el pecado. Y esa es la parte más importante que debemos de entender. El ser humano aquí en la tierra tiene que luchar contra sí mismo. Su lucha no es contra sangre ni carne. Su lucha es vencer los males que hay en su vida para que en Cristo Jesús pueda salir victorioso y podemos ser parte de ese gran juicio, pero del lado positivo, estar con aquellos que seremos la evidencia de que Dios es correcto y es justo ante el universo. Amén.
Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El quinto punto en nuestra lección de esperanza esta semana tiene que ver con que Jesús es digno. Y Jesús es el centro de todo lo que estudiamos y hacemos. Y por eso el quinto y último punto en esta semana habla acerca de que Jesús fue el único digno de abrir los sellos, de abrir este libro para que pudiéramos ver la finalización del juicio. Vamos a leer, pastor, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow, poderosa esa palabra. Y es que es Jesús el único que puede abrir ese libro y desatar los sellos, como va a continuar diciendo el capítulo 5, versículo 12. ¿Y por qué Jesús puede abrirlo? Nosotros sabemos que es Cristo el único que se hizo digno por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y su resurrección. Ese sacrificio y esa resurrección nos dio a nosotros la oportunidad de ser salvos, y en el momento en que Dios tenga el juicio, los únicos que serán salvos serán aquellos que se aferran a esa esperanza de que Cristo ya pagó en nuestro lugar. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 lo dice claro: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué bonito que cuando Juan voltea, después de escuchar que él iba a ver al león de la tribu de Judá, dice el texto que él voltea y ve a un cordero que está inmolado. Porque es Jesús a la vez el león de la tribu de Judá, pero a la vez también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos confiar en un Dios, Pastor Albeniz, que trae juicio, pero no para condenarnos, sino realmente para salvarnos. Él quiere sacarnos de la situación en donde estamos, de pecado, de muerte, de enfermedad. Él quiere terminar la historia de este mundo para poder llevarnos a un lugar mejor, para poder librarnos del poder del pecado y de la muerte y llevarnos a la patria celestial. Pastor, ¿hay algo que sea más alentador que Jesús sea nuestro abogado en este juicio? Bueno, yo lo describiría así. La palabra de Dios habla de que es el Cordero en la cruz, ¿verdad? Y cuando hablamos del Cordero, estamos hablando de una palabra muy poderosa, porque tenemos que remembrar desde el tiempo de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que matar un corderito para poderlos vestir. Y desde ahí se ha tomado la imagen del Cordero, y donde toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento está evidenciada con el hecho de que el Cordero representaba la remisión de pecado o el perdón de pecado de la salvación del pueblo de Israel. Y luego posteriormente en el santuario vemos que esa era parte fundamental de la adoración del pueblo de Israel hacia Dios. Pero cuando Jesús vino y murió en la cruz, ya eso no fue más. Pero entonces ahora sí nosotros podemos decir: el Cordero que murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, es nuestra garantía de salvación, es nuestra garantía de perdón y es nuestra garantía de que Dios olvida nuestros pecados para siempre, y que a través del Señor somos restaurados en el nombre de Él. Amén, qué bonito. Y lo importante también es saber de que es Cristo el que nos representa en este juicio. Por eso dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos, Él es fiel y justo
para perdonarnos. Y dice el libro también, capítulo 2, versículo 1, dice que si hubiésemos pecado tenemos un abogado, y ese abogado es Cristo Jesús en el juicio. Él nos representa precisamente porque Él es digno. Así mismo. Él es digno de representarnos, Él es digno de vencer en este juicio, y Él va a darle esa victoria a todos aquellos que crean en Él. Así que, mis queridos hermanos, no hay por qué temer al juicio, no hay por qué tenerle miedo, temor. El juicio para nosotros significa la liberación, significa el poder ya confirmar nuestras vidas para el Señor para siempre. Significa que nosotros hemos logrado vencer el pecado a través del Señor, y significa nuestra final victoria y para siempre nuestro reino con el Señor. Hemos llegado a la parte final de nuestra lección de esperanza de esta semana, las buenas noticias del juicio. Y estamos contentos de que nos acompañaste hasta aquí. Queremos invitarte a que puedas reflexionar en que Dios tiene un juicio muy especial, que Dios tiene a alguien que te va a sostener en medio de ese juicio, y que sobre todo el juicio es a favor de los hijos de Dios. Quiero terminar con esta frase que nos dice: el juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios, según Daniel 7:22, porque el propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Te esperamos la próxima semana en su programa Lecciones de Esperanza, donde estaremos con otro invitado especial, donde estudiaremos una nueva lección que nos va a llenar nuestro corazón de esperanza y bendiciones. Que Dios te bendiga.